Bueno, muchas gracias a los amigos del CARI y al embajador Saúl por esta invitación. Yo tengo el propósito de conversar con ustedes a los fines de informarles de dónde nace y cómo se procesa eso que se llama el socialismo del siglo XXI. Me da la impresión que puede ser de utilidad para los amigos argentinos, así como debe ser de utilidad para los demócratas que creen en sus principios y que ello puede servir de alguna manera de alerta con el propósito de saber cómo se confeccionó, cómo se realizó esta idea. Voy a tomar prestado de Winston Churchill una frase que me parece muy indicada: no dejen el pasado como pasado, porque pondrán en riesgo su futuro. A ello quiero referirme en esta historia inmediata, o lo que algunos sociólogos llaman la historia actual. Como nosotros sabemos, el socialismo decimonónico, aquel que se llamó el socialismo científico, rápidamente entró en crisis, producto de discusiones que se dieron dentro del propio socialismo, y también porque hubo conflictos con lo que eran las propuestas demócratas liberales, y uno de esos primeros choques lo producen con los economistas de la escuela austríaca. Recuérdense que uno de los primeros enfrentamientos es lo que se critica más en lo relativo a la teoría de valor-trabajo. Pero además de eso, dentro del propio socialismo, un personaje muy significativo llamado Federico Engels, por allá en 1895, en un prólogo a un libro del propio Marx llamado La lucha de clases en Francia, dice que el conflicto ya no son las barricadas, sino que el conflicto es el sufragio. Y él argumentaba que en los últimos 20 años del siglo XIX, el Partido Socialdemócrata Alemán había aumentado cada 5 años aproximadamente entre el 20 y el 25%. Y decía que efectivamente la idea de la barricada ya carecía de sentido. Tremendo problema para los marxistas clásicos, porque lo que hablaba Federico Engels es que ponía en cuestión, ponía en discusión esta idea de la lucha de clases y dimensionaba o ponía en su justo término la idea del sufragio como forma de asumir el poder. Por supuesto, ya a principios de siglo, o tal vez en el primer cuarto de siglo, un personaje muy importante, seguramente conocido por todos ustedes, un antiguo marxista, Karl Popper, había discutido la idea del marxismo como ciencia y decía pues que él no creía, o mejor dicho, afirmaba que la debilidad fundamental del marxismo es que no era ciencia, porque no se podían contrastar sus conceptos, no se podían refutar sus conceptos, y sobre eso pues hizo un conjunto de publicaciones, y al igual que él, otros filósofos de entonces. Entonces esta idea académica del marxismo sufre algunos choques fundamentales en su inicio, y con esos choques se produce, como sabemos, la entrada en escena de la Segunda Internacional, que da un escenario
más democrático de las viejas ideas del socialismo científico. Y con ese propósito llegan quizás a América Latina. Lo novedoso en el caso de los dirigentes latinoamericanos, aliados, afiliados, amigos del socialismo, partiendo del hecho de que estamos incluyendo allí todas las manifestaciones colectivistas, anarquismo, marxismo, comunismo, socialdemocracia. Los socialdemócratas eran también marxistas. Fue un hecho sumamente importante, y es que la mayoría de esos dirigentes confrontaron en lo fundamental a las dictaduras que se habían comenzado a instalar en América Latina. No debemos olvidar, muy rápidamente digo algunos personajes que ustedes van a conocer: Porfirio Díaz en México, Juan Vicente Gómez en Venezuela, Trujillo en República Dominicana en la primera época, Jorge Ubico en Guatemala, Augusto Leguía en Perú, Somoza en Nicaragua, Alfredo Stroessner en Paraguay, Manuel Odría, Gustavo Rojas Pinilla, Marcos Pérez Jiménez, etcétera, etcétera, etcétera. Un papel fundamental lo cumplieron estos líderes socialistas. Se redefinió tal vez un concepto del socialismo más como moral, más como abnegación, más como lucha. Y así vemos personajes muy interesantes que a lo mejor no tuvieron el respaldo, en muchos casos, en términos de voto, pero fueron sumamente significativos y fueron respetados inclusive por sus adversarios. Recuerdo rápidamente a Luis Carlos Prestes, a Gustavo Machado, a Pompeyo Márquez, a Blas Roca, a Rómulo Betancourt, Víctor Raúl Haya de la Torre y seguramente Salvador Allende. Todos estos personajes, quiero aclarar para los que no conocen que Rómulo Betancourt, que se dice a mi juicio correctamente como el padre de la democracia en Venezuela, fue el creador y fundador del Partido Comunista de Costa Rica. De modo pues que todos estos personajes tenían o formaban parte de esa orientación socialista. Pero repito, el aspecto fundamental, lo que lo discernía, lo que lo distinguía, más que un esfuerzo teórico, porque ya partimos del hecho de que académicamente, sobre todo el marxismo, había tenido mucha confrontación, era, insisto, esto, una idea de una moral, una idea de una lucha, etcétera, etcétera. Pero se nos presenta después de todo esto esta cosa extraña y rara, que inclusive ha sido extraña y rara para los propios venezolanos, que es eso que se llama el socialismo del siglo XXI. Y es rara y extraña porque los conceptos clásicos de la democracia liberal chocan. Se produce una asimetría entre los conceptos que enarbola el socialismo del siglo XXI y los conceptos clásicos de soberanía, democracia, representatividad, división de poderes, en fin, todo lo que ustedes conocen y como ya de alguna manera refirió tantas veces el doctor que me antecedió, significando lo que era o lo que es la Carta Democrática y su idea de democracia representativa. Hagamos un balance rápido. Como resultado de la caída del muro de Berlín, ya en el año 89, o por la implosión, tal vez es mejor evocarlo, de la caída del muro de Berlín, se produce un primer acontecimiento. Y es el Foro de Sao Paulo, fundado por el Partido de los Trabajadores en 1990.
En ese foro de Sao Paulo es visitante estelar un representante cubano llamado Manuel Piñeiro, mejor conocido como Barbarroja, que es uno de los fundadores del aparato de seguridad de Cuba, y además, lo que algunos conocen, o por lo menos lo conocimos en Venezuela, es un secreto patrocinador de casi todos los movimientos de lucha armada en el continente. En Venezuela lo fue, en Colombia lo fue. Referíamos que después de la caída del muro de Berlín se produce otro evento puntual, que es la segunda reunión, donde ellos deciden llamarse, ya autocalificarse Foro de Sao Paulo. Y en Montevideo, en el año 1995, contó con un nuevo socio, Hugo Chávez Fría, y el MBR 2000, o Movimiento Bolivariano Revolucionario 2000. Estamos hablando en 1995. Voy a hacer una pequeñísima digresión con respecto a este personaje llamado Norberto Ceresole. Efectivamente, hubo en esto, al inicio de la llegada de Chávez, no al poder, sino a su presencia en la escena política, hubo influencia de él. Pero también debemos recordar que Hugo Chávez tuvo influencia decisiva de dos personajes sumamente importantes: José Vicente Rangel y Luis Michelena. José Vicente Rangel, viejo candidato perdedor de la izquierda tradicional, de la izquierda a la que me referí, a la izquierda que había insurgido contra la democracia representativa, y Luis Michelena, un viejo militante comunista, torturado, que había luchado y había confrontado fuertemente la dictadura de Pérez Jiménez. Fue otro de los asesores fundamentales y fueron los asesores decisivos para que Hugo Chávez asumiera y compartiera no solo esta idea de izquierda, sino que estrechara sus lazos con Fidel Castro. Quiero hacer esa observación para que veamos también cómo es que se produce y de dónde viene pues la participación de Hugo Chávez en este escenario del socialismo, añadiendo que cuando se da también el golpe de 1992, hubo varios grupos armados que apoyaron a Hugo Chávez de la izquierda tradicional, el PRB de Douglas Bravo, Bandera Roja, y algunos emprendimientos de estos grupos armados, como fue un personaje también muy famoso llamado Ali Rodríguez Araque, que fue, además de eso, presidente de PDVSA y fue uno de los fundadores del movimiento guerrillero José Leonardo Chirinos en Venezuela. De modo pues que Hugo Chávez, sin quererlo o sin pretenderlo o queriéndolo, ya eso es parte de la psicología que no nos cabe, estuvo rodeado siempre de este sector de la izquierda. Entonces, se produce de la manera como dijimos un cambio significativo en la idea de la conducción del país, sin atender mucho a la idea constitucional, porque fue el primer evento que se da en el año 1999. Era mucho más importante construir esta idea
del socialismo del siglo XXI, que le dio nombre académico otro personaje famoso, o ya conocido, Heinz Dieterich, pero que en muchos países tomó carta de ciudadanía, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Colombia y como es el caso de Venezuela, y otros países que también han asumido la idea del socialismo siglo XXI, pero sin nombrarlo. Ya sabemos, por lo menos, que en el Perú el actual expresidente lo llamó Revolución Ciudadana, y en Bolivia Movimiento Plurinacional. Pero no nos interesa definir otros aspectos. Es mucho más importante aclarar qué significa en la práctica esta idea del socialismo del siglo XXI. $7 millones de hectáreas expropiadas. Hectáreas en producción en Venezuela. 1.400 empresas privadas expropiadas. 15.000 industrias cerradas. Inflación sobre el 750%. Pobreza del más del 80%. Desabastecimiento del 90 al 100% en algunos productos. Y un control de cambio desde el 2004 con el propósito de excluir a empresas privadas que no avalen coimas y sustituirlas por las llamadas empresas de maletín, dispuestas a la sobrefacturación de pedidos con la finalidad de enriquecimiento a cargo del presupuesto nacional. Todo ello configura una confiscación a la mayoría del pueblo venezolano y explica la inmigración de más de 2 millones de ciudadanos. Desde el punto de vista político, significa una mutación novedosa hacia la dictadura, cuyo procedimiento establece elecciones periódicas bajo un control total de la institución electoral, apéndice del gobierno, con el fin de poder acomodar resultados a su antojo hasta que tal procedimiento le sea inútil en la preservación del poder, como es el caso venezolano hoy. El primer paso para la mutación hacia la dictadura fue la modificación constitucional, cuyo fin fue alterar la alternabilidad republicana y en consecuencia hacerse de la perpetuidad en el poder. Se copan así todos los espacios del Estado para que aquellos cambios aparezcan legítimos. Caso aparte merece el presidente Maduro, llamando a una asamblea constituyente, a lo cual nosotros hemos dicho que es una propuesta que hace pensar, o es más bien una mixtura de los soviets rusos de 1918 con la Carta del Laboro de Mussolini de 1919. Ya referimos que casos similares de este socialismo del siglo XXI se han producido en la Revolución Nicaragüense, en la Revolución Ciudadana del Ecuador, en la Sociedad Plurinacional de Bolivia, sin olvidar el intento fallido en Argentina. Pero cuidado. Lo más sorprendente de todo el escenario comentado es cómo países políticos democráticos, instituciones públicas y privadas, no hayan respondido adecuadamente a un proceso sistemático de alteración de las bases republicanas de los países latinoamericanos. Esperamos que esto cambie para bien de las generaciones futuras. Muchas gracias.